Muchos viajeros que visitan la Alhambra solo compran las entradas de la Alhambra, pero también las entradas de la Casa Real Vieja. La Casa Real Vieja, también llamada Antiguo Palacio Real, es el tesoro arquitectónico más valioso de la Alhambra. El complejo del Palacio Real consta de 3 partes principales, de oeste a este, el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. La gente los distingue de los palacios más nuevos erigidos junto a ellos durante el período español cristiano, el período nazarí. Los viajeros deben comprar las entradas del antiguo Palacio Real por separado de las entradas de la Alhambra. Las entradas al antiguo Palacio Real son mucho más cortas que las de la Alhambra para los viajeros, ya que el número de visitantes en el antiguo Palacio Real es limitado todos los días. Muchos viajeros que visitan la Alhambra ignoran esta política para regir y perder sus oportunidades de visitar el complejo del antiguo Palacio Real, el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. ¿Por qué el antiguo Palacio Real es tan valioso en la historia de la arquitectura en el mundo? Porque el viejo Palacio Real es una arquitectura histórica islámica que es muy rara en el mundo. Esta es la obra maestra de la arquitectura en el mundo. La obra maestra de la arquitectura fue construida en la época nazarí española. Permítanme presentarles una historia española muy singular, primero el período nazarí, y luego les presentaré el antiguo Palacio Real. Época nazarí. Caligrafía islámica en la sala Mexuar, no hay más vencedor que Dios, lema utilizado por la dinastía nazarí. El período de los reinos de Taifas, durante el cual gobernaron los ziríes, llegó a su fin con la conquista de Al-Ándalus por los almorávides del norte de África a finales del siglo XI. A mediados del siglo XII, fueron seguidos por los almohades. Después de 1228 el dominio almohade colapsó y los gobernantes y facciones locales volvieron a surgir en todo el territorio de Al-Ándalus. Con la reconquista en pleno apogeo, los reinos cristianos de Castilla y Aragón, bajo los reyes Fernando III y Jaime, y respectivamente, realizaron importantes conquistas en Al-Ándalus. Castilla capturó Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248. Mientras tanto, Inal-Amar, Muhammad, y estableció lo que se convirtió en la última y más larga dinastía musulmana que reinó en la península ibérica, los nazaríes, que gobernaron el Emirato de Granada. Inal-Amar era un actor político relativamente nuevo en la región y probablemente provenía de un entorno modesto, pero fue capaz de ganar el apoyo y el consentimiento de múltiples asentamientos musulmanes amenazados por el avance castellano. Al establecerse en Granada en 1238, Inal-Amar residió inicialmente en la antigua ciudadela de los ziríes en la colina del Albaicín, pero ese mismo año comenzó la construcción de la Alhambra como nueva residencia y ciudadela. Según un manuscrito árabe publicado desde entonces como el Anónimo de Madrid y Copenhague. Este año, 1238, Abdallah Inal-Amar subió al lugar llamado la Alhambra. Lo examinó, marcó los cimientos de un castillo, y dejó a alguien encargado de dirigir la obra, y antes de que pasara ese año, se terminó la construcción de las murallas, el agua se traía del río y se construyó un canal que transportaba el agua. Durante el reinado de la dinastía nazarí, la Alhambra se transformó en una ciudad palatina, dotada de un sistema de regadío compuesto por acueductos y canales de agua que abastecían de agua al complejo y a otros palacios rurales cercanos como el Generalife. Anteriormente, las antiguas fortalezas de la colina dependían del agua de lluvia recogida de la cisterna cercana a la Alcazaba y de la que se podía traer desde el río Darro. La creación del Canal del Sultán, en árabe, romanizado, Sakiyat al-Sultán, que traía agua desde las montañas hacia el este, solidificó la identidad de la Alhambra como una ciudad-palacio en lugar de una estructura defensiva y ascética. Este primer sistema hidráulico se amplió posteriormente e incluyó 2 largos canales de agua y varios sofisticados dispositivos de elevación para llevar el agua a la meseta. Los únicos elementos que se conservan de la época de Inal-Amar son algunas de las murallas de fortificación, en particular la Alcazaba en el extremo occidental del complejo. Inal-Amar no tuvo tiempo de completar ningún nuevo palacio importante y es posible que viviera inicialmente en una de las torres de la Alcazaba, antes de trasladarse más tarde a una modesta casa en el emplazamiento del actual Palacio de Carlos V. Los gobernantes nazaríes posteriores a Inal-Amar modificaron continuamente el sitio. Junto con los frágiles materiales en sí, que necesitaban reparaciones regulares, esto hace que la cronología exacta de su desarrollo sea difícil de determinar. Restos actuales del Palacio del Partal Alto, un palacio probablemente construido por Muhammad II, en 1273 a 1302. El palacio principal más antiguo del que se han conservado algunos restos es la estructura conocida como el Palacio del Partal Alto, en una ubicación elevada cerca del centro del complejo,
que probablemente data del reinado del hijo de Inal Amar, Muhammad II, r. en 1273 a 1302. Al sur estaba el Palacio de los Abencerrajes, y al este había otro palacio privado, conocido como el Palacio del Convento de San Francisco, c., los cuales probablemente también fueron construidos originalmente durante la época de Muhammad II. 39. Muhammad III, r. en 1302 a 1309, erigió el Palacio del Partal, partes del cual siguen en pie hoy en día, así como la mezquita principal, congregacional, de la Alhambra, en el sitio de la actual iglesia de Santa María de la Alhambra. El Palacio del Partal es el palacio más antiguo conocido construido a lo largo de las paredes septentrionales del complejo, con vistas a la ciudad de Bajo. También es el palacio nazarí más antiguo que sigue en pie en la actualidad. Ismael, y que reinó entre 1314 y 1325, llevó a cabo una importante remodelación de la Alhambra. Su reinado marcó el inicio del período clásico de la arquitectura nazarí, durante el cual se iniciaron muchos monumentos importantes en la Alhambra y se consolidaron los estilos decorativos. Ismail decidió construir un nuevo complejo palaciego justo al este de la Alcazaba para que sirviera como palacio oficial del sultán y del Estado, conocido como Asral Sultán o Dr al-Mulk. El núcleo de este complejo era el Palacio de los Compares, mientras que otra ala del palacio, el Maxar, se extendía hacia el oeste. Los baños de Comares son el elemento mejor conservado de esta construcción inicial, ya que el resto del palacio fue modificado posteriormente por sus sucesores. Cerca de la mezquita principal, Ismaili también creó el Rauda, el mausoleo dinástico de los nazaríes, del que solo se conservan restos parciales. Yusuf, y que reinó de 1333 a 1354, llevó a cabo nuevas obras en el Palacio de Comares, como la construcción del Salón de Embajadores y otras obras en torno al actual Mexuar. También construyó la puerta principal de la Alhambra, la Puerta de la Justicia, y la Torre de la Cautiva, una de las varias torres pequeñas con habitaciones ricamente decoradas a lo largo de las murallas norte. El reinado de Muhammad V, 1354 a 1391, con interrupciones, marcó el apogeo político y cultural del Emirato nazarí, así como el apogeo de la arquitectura nazarí. Particularmente durante su segundo reinado, después de 1362, hubo un cambio estilístico hacia diseños arquitectónicos más innovadores y un uso extensivo de complejas bóvedas de mocárabes. Su aportación más significativa a la Alhambra fue la construcción del Palacio de los Leones, al este del Palacio de las Comparas, en una zona anteriormente ocupada por jardines. También remodeló el Mexuar, creó la muy decorada fachada de Compares en el patio del Cuarto Dorado y redecoró el patio de los Arrayanes, dando a estas áreas gran parte de su aspecto final. Después de Muhammad V, se produjeron pocas obras importantes en la Alhambra. Una excepción es la Torre de las Infantas, que data de la época de Muhammad VII, 1392 a 1408. El siglo XV vio a la dinastía nazarí en decadencia y agitación, con pocos proyectos de construcción significativos y un estilo de arquitectura más repetitivo y menos innovador. Permítanme presentarles el antiguo Palacio Real. El antiguo complejo del Palacio Real consta de tres partes principales, de oeste a este, el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. En conjunto, estos palacios también se conocen como la Casa Real Vieja, para distinguirlos de los palacios más nuevos erigidos junto a ellos durante el período cristiano español. Mexuar. El Mexuar es la parte más occidental del complejo palaciego. Era análogo a las guerras de Puré, o macrouras, de los palacios reales en el norte de África. Fue construido por primera vez como parte del complejo más grande iniciado por Ismail, que incluía el Palacio de los Compares. Albergaba muchas de las funciones administrativas y más públicas del palacio, como la Cancillería y la Tesorería. Su disposición constaba de dos patios consecutivos seguidos de una sala principal, todos ellos alineados a lo largo de un eje central de oeste a este. De los dos patios occidentales del Mexuar hoy en día quedan pocos, a excepción de sus cimientos, un pórtico y la pila de agua de una fuente. La sala principal, conocida como Sala del Mexuar o Salón del Consejo, servía como salón del trono donde el sultán recibía y juzgaba las peticiones. Esta área también permitía el acceso al Palacio de Compares a través de la sección Cuarto Dorado en el lado este del Salón del Consejo. Múltiples partes del Mexuar fueron modificadas significativamente en el periodo posterior a la Reconquista, en particular, la Sala del Mexuar se convirtió en capilla cristiana y se añadieron al Cuarto Dorado para convertirlo en residencia. Muchas de estas adiciones fueron eliminadas más tarde durante las restauraciones modernas en los siglos XIX y XX.
Compara el palacio. El Palacio de Compares fue el núcleo de un gran complejo palaciego iniciado por Ismail y a principios del siglo XIII y posteriormente modificado y restaurado por Yusuf y Muhammad V en el transcurso del mismo siglo. Este nuevo complejo palaciego sirvió como palacio oficial del sultán y del Estado, conocido en árabe como Ar al-Sultán o Dr al-Mulk. Al Palacio de Comares se accedía desde el oeste a través del Mexuar. Una fachada interior, conocida como la fachada de las Comparas, se encuentra en el lado sur del patio de Cuarto Dorado, en el extremo este del Mexuar. Este desvanecimiento simétrico muy decorado, con dos puertas, era la entrada al palacio y servía en algunas funciones ceremoniales. El Palacio de los Compares en sí se centra en el patio de los Arrayanes, un patio que mide de 23 a 23,5 metros de ancho y 36,6 metros de largo, con su eje largo alineado de norte a sur. En el centro, alineado con el eje principal de la cancha, se encuentra una amplia piscina reflectante. La piscina mide 34 metros de largo y 7,1 metros de ancho. Los arbustos de mirto que dan nombre a la corte crecen en setos a lo largo de ambos lados de esta piscina. Dos pórticos ornamentados están situados en los extremos norte y sur del patio, que conducen a otros salones y habitaciones detrás de ellos. La decoración de la corte contenía 11 aside de Inzamrak, de los cuales se conservan 8. Anexo al lado este del palacio se encuentran los baños de Compares, un hammam real que está excepcionalmente bien conservado. En el lado norte del patio de los Arrayanes, dentro de la enorme torre de los Compares, se encuentra el Salón de los Embajadores, la sala más grande de la Alhambra. Se accede a ella pasando por la Sala de la Barca, una amplia sala rectangular situada detrás del pórtico norte del patio. El Salón de los Embajadores es una cámara cuadrada que mide 11,3 metros de lado y se eleva a una altura de 18,2 metros. Esta era la sala del trono o sala de audiencias del sultán. El trono del sultán se colocó frente a la entrada, frente a una ventana empotrada de doble arco en la parte posterior de la sala. Además de la extensa decoración de azulejos y estuco de las paredes, el interior culmina en un gran techo abovedado. El techo está hecho de 8.017 piezas de madera entrelazadas que forman una representación geométrica abstracta de los 7 cielos. La sala y su torre sobresalen de los muros del palacio, con ventanas que ofrecen vistas en 3 direcciones. En este sentido, se trataba de una versión ampliada de un mirador, una estancia desde la que los habitantes del palacio podían contemplar el paisaje circundante. Palacio de los Leones. El Palacio de los Leones es uno de los palacios más famosos de la arquitectura islámica y ejemplifica el apogeo de la arquitectura nazarí bajo el reinado de Muhammad V. Su patio central rectangular mide unos 28,7 metros de largo y 15,6 metros de ancho, con su eje longitudinal alineado de este a oeste. Los arcos y las columnas del pórtico circundante están dispuestos en un patrón complejo de columnas individuales que se alternan con grupos de 2 o 3 columnas, un diseño único en la arquitectura islámica. 2 pabellones ornamentados se encuentran en los lados este y oeste del patio, mientras que el centro está ocupado por la famosa Fuente de los Leones. La fuente consiste en una gran pila rodeada por 12 esculturas estilizadas de leones, todas talladas en mármol. A lo largo del borde de la cuenca de la fuente hay un poema escrito por Inzamrak. Esto elogia la belleza de la fuente y el poder de los leones, pero también describe sus sistemas hidráulicos y cómo funcionaban. Techo pintado con figuras nazaríes en el Salón de los Reyes. 4 salas están dispuestas alrededor del patio. La sala de los mocárabes, en el lado oeste, fue dañada en 1590 por la explosión de un polvorín cercano y su techo fue sustituido por la actual bóveda de escayola de estilo barroco en 1714. La sala de los Reyes, en el lado este, está subdividida en múltiples secciones cubiertas por bóvedas de mocárabes. Detrás de ellas se abren varias habitaciones más, 3 de las cuales contienen techos de bóveda redonda cubiertos por escenas pictóricas únicas pintadas sobre cuero. Una pintura muestra a 10 figuras, sultanes u otros dignatarios importantes, sentados y discutiendo juntos. Las otras 2 pinturas presentan escenas de deportes, caza y vida en la corte. El estilo de pintura fue influenciado en mayor o menor medida por el arte gótico cristiano. En el lado sur del patio, la Sala de los Abencerrajes debe su nombre a una leyenda según la cual el padre de Boabdil, el último sultán de Granada, habiendo invitado a los jefes de ese linaje a un banquete, los masacró aquí. Está cubierto por un elaborado techo abovedado de mocárabes, con una cúpula de linterna de 16 lados en forma de estrella de 8 puntas, posiblemente simbolizando el cielo celestial. En el lado norte del patio se encuentra la Sala de 2 Hermanas,
llamada así por dos grandes losas de mármol que forman parte del pavimento. Su nombre árabe original era al-Quba al-Kubr, en árabe, la gran cúpula, lo que sugiere que tenía un significado particular. La sala está cubierta por una de las cúpulas de mocárabes más notables del arte islámico. La composición de los mocárabes consta de al menos 5.000 piezas prismáticas, que se despliegan desde la cima central en 16 cúpulas en miniatura justo por encima del nivel de las ventanas. Al norte de la sala de dos hermanas, y accediendo a través de ella, se encuentra el mirador del Indaraja, una pequeña sala saliente con ventanas de doble arco en 3 lados que dan a los jardines de abajo. El nombre Lindaraja es una corrupción del árabe, Aindar, Aisa, en árabe, ojo de la casa de Aisa. Esta pequeña cámara tiene algunas de las decoraciones de estuco tallado más sofisticadas de la Alhambra y conserva mosaicos originales que cuentan con inscripciones árabes muy finas. La sala también está cubierta por un techo abovedado único que consiste en una celosía de madera en forma de motivo geométrico entrelazado y rellena de piezas de vidrio coloreado. Apartamentos y patios renacentistas. El patio del Indaraja, formado en el siglo XVI. Al este del Palacio de Comares y el Palacio de los Leones hay una zona de añadidos cristianos de estilo renacentista que datan principalmente del siglo XVI. Justo al norte del Palacio de los Leones se encuentra el patio del Indaraja, originalmente una zona ajardinada abierta, pero convertida en un jardín enclaustrado por la adición de nuevas estructuras a su alrededor durante el siglo XVI. La fuente, en su centro, cuenta con un pedestal barroco realizado en 1626 que soporta una pila de mármol nazarí instalada en la misma época, aunque ahora una réplica sustituye a la pila original que se conserva en el Museo de la Alhambra. En los lados oeste y norte del patio, a lo largo de los pisos superiores, hay 6 habitaciones construidas para Carlos V entre 1528 y 1537, conocidas como las cámaras del emperador. Los detalles más interesantes de las habitaciones son una chimenea de mármol esculpida con el escudo de armas del emperador y un techo de paneles pintados con imágenes de frutas. Las pinturas fueron realizadas hacia 1537 por Julio Aquiles y Alejandro Mainer. Al oeste del patio del Indaraja se encuentra el patio de la Reja, situado entre los aposentos del emperador y la torre de Comares. Entre 1654 y 1655 se construyó una galería alrededor del piso superior del patio. Más al norte se encuentra una torre conocida como el Peinador de la Reina, antiguamente conocida como la Torre de Abu al-Huyus. Originalmente era una torre de fortificación independiente en las murallas de la Alhambra que probablemente se construyó en el reinado de Nasr, r. 1309 a 1314, también conocido como Abu al-Huyus. Yusufi lo convirtió en una pequeña residencia palaciega con techo de linterna y Muhammad V añadió más tarde decoración alrededor de su entrada. Entre 1528 y 1537 se conectó a las cámaras del emperador a través de una nueva galería elevada y se añadió un nivel superior a la torre alrededor del techo de la linterna existente. Entre 1539 y 1546 este piso superior fue pintado por Julio Aquiles y Alejandro Mainer con escenas mitológicas, representaciones de la invasión de Túnez por Carlos V en 1535 y motivos más formales de estilo clásico. Más tarde, en 1618, se integraron a la galería columnas y capiteles de época nazarí procedentes de otros palacios, algunos de los cuales se trasladaron posteriormente al Museo de la Alhambra. Palacio del Partal y jardines. Artículos principales: Palacio del Partal y Torre de la Cautiva. El Palacio del Partal. Al este del Palacio de los Leones y las adiciones renacentistas se encuentra el Palacio del Partal, una estructura de pabellón en el borde de las murallas de la Alhambra. Fue construido por Muhammad III, lo que lo convierte en el palacio más antiguo que se conserva en la Alhambra en la actualidad, aunque ha sufrido muchas alteraciones desde entonces. Su lado sur tiene un pórtico y da a una gran piscina reflectante, mientras que un mirador se proyecta desde su lado norte sobre las paredes. Junto a ella hay un pequeño pero ricamente decorado oratorio que contiene un mihrab. Más allá del Partal hay una zona de jardines que se extiende a lo largo de la muralla norte de la Alhambra. Varias torres a lo largo de esta muralla norte fueron convertidas en pequeñas residencias palaciegas durante la época nazarí, como la Torre de los Picos, la Torre de la Cautiva y la Torre de las Infantas. Para los turistas que visitan la Alhambra hoy en día, todas estas zonas son accesibles después de pasar por los principales palacios nazaríes, aunque las torres palacio no suelen estar abiertas a los visitantes.